Los trenes están destinados a cambiar de vías, pero esa noche, uno borró una vida. Alguien vio algo, o pensó que lo hizo, solo un vistazo. Un momento. Y luego todo se desvaneció en la oscuridad. Pero algunos secretos, como las líneas de ferrocarril, se doblan sin romperse, y cuando resurgen, no solo traen la verdad, destruyen vidas. Esa noche de diciembre era diferente a cualquier otra. Había algo extraño en el aire. Un escalofrío que llevaba no solo la mordida de la lluvia, sino una vaga sensación de premonición, como si el clima en sí fuera parte de una historia oculta que esperaba desarrollarse. Eran casi las 5 en punto cuando el tren de las 4:50 de Paddington disminuyó la velocidad en la tranquila estación envejecida de St. Mary Mead, pero esta vez, la calma habitual que cubría la plataforma se sentía extrañamente perturbada, como un silencio que se esforzaba demasiado por permanecer en silencio. Cada gota de lluvia que golpeaba el panel de la ventana sonaba menos como agua y más como un susurro, lo contrario, insistente, casi como una advertencia de algo invisible. Solo unos pocos pasajeros descendieron del tren, pero entre ellos estaba la figura inconfundible de la Elspeth McGillicuddy, una mujer mayor y digna, con un marco resistente y una mirada lo suficientemente afilada como para cortar cualquier mentira. Llevaba el agotamiento de un día de compras navideñas en Londres, los brazos cargados de paquetes y bolsas, el aliento corto por el peso de todo, pero algo más profundo, que la fatiga física oscurecía su expresión, algo tácito. El viento frío que la saludó en la plataforma, no solo tiró de su abrigo, parecía cepillar su alma, llevando consigo una inquietud extraña. «Cierre fría, señora», dijo el portero, inclinando el sombrero. «Especialmente con la Navidad a solo una semana de distancia», respondió con cansancio, su voz constante, pero drenada. Cuando preguntó por un taxi, el portero sacudió la cabeza. «No hay taxis a esta hora, me temo, pero podría llamar por uno». Ella negó suavemente. «La señorita Marple me está esperando». Ella envió a Jim, con la carretilla. Y casi como si sus palabras cobraran vida, apareció Jim, arrugado, desgastado como piedra antigua, pero con ojos que claramente habían visto y recordado demasiado. Él cargó sus cosas en la carretilla, y comenzaron la lenta caminata a lo largo del sinuoso camino hacia la cabaña. Un camino que una vez conservó recuerdos cálidos para él, pero esa noche se sentía antinatural, como si los árboles y los setos ocultaran algo en silencio. La cabaña estaba a la distancia, sus ventanas brillaban con la luz suave de un fuego, y una lámpara de lectura, como un faro en la noche, o una frágil ilusión de paz. Cuando se acercaban, la puerta principal se abrió, y allí estaba la señorita Jane Marple, frágil de cabello blanco, pero con una claridad inquebrantable en sus ojos, que te hacía sentir que sabía todo antes de que tú dijeras una palabra. «Elspeth, estás empapada, entra rápidamente». Momentos después, la Sra. McGillicuddy se sentaba junto al fuego, envuelta en una manta cálida, un té caliente acunado en sus manos, pero su rostro permanecía pálido, sus ojos, congelados, como atormentados por algo que no podía olvidar. «Estás temblando», señaló la señorita Marple. «¿Hacía mucho frío en el tren?» «No», susurró Elspeth, su voz apretada. «No era el frío, era algo más, algo que no puedo explicar. Yo fui testigo de un asesinato, Jane, en el tren». Las agujas de tejer de la señorita Marple, que habían estado haciendo clic constantemente, cayeron completamente quietas, como si el aire mismo se hubiera detenido para escuchar. «¿Un asesinato?» «Sí, nuestro tren se había detenido por una señal». Otro tren pasó lentamente, en dirección opuesta. Estaba mirando por la ventana. Y bueno, sus persianas también estaban abiertas. Por un momento los dos trenes corrían lado a lado,
perfectamente alineados. A través de la ventana del vagón frente al mío, la vi. Lo vi todo, su cara así pálida, sus ojos abultados, su boca abierta como si gritara. Hizo una pausa, con las manos temblorosas. Corrí hacia el director de inmediato. Le conté todo, pero me miró como si estuviera loca. Dijo que no podían detener el tren, que el otro tren ya se había ido demasiado lejos. Me preguntó qué tren era, cómo era el hombre, el nombre de la mujer, el número del vagón. No pude responder, no sabía nada. Todo lo que sabía era, lo que vi en sus ojos. Muerte, sé lo que vi, Jane. Era real, y si me ignoran, si lo ignoran otra vez, alguien más podría morir después. El fuego crujió débilmente, lanzando sombras parpadeantes en las paredes del salón, pero el calor no podía alcanzar el frío que se había asentado profundamente en los huesos de Lasra. Everly Stone se sentaba hacia adelante, las manos apretadas en su regazo, los nudillos pálidos por la tensión. Su voz tembló cuando comenzó. Solo lo vi desde atrás. Él era alto, sí, más alto que la mayoría de los hombres, ancho de hombros, y llevaba una capa larga pesada, oscura, carbono negra, tal vez, pero era su postura, Jane, su postura. Tan tranquilo, tan completamente compuesto como si lo hubiera hecho antes. No hubo lucha, solo deliberación. Su garganta se endureció, tragó con dificultad antes de continuar. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, sus ojos abultados, sin aliento. Era monstruoso. Se estremeció, envolviendo su chal con más fuerza. El maestro de estación fue educado. Asintió, me dejó hablar, pero podía verlo en sus ojos. No creía una palabra. Probablemente pensó que me había dormido y tuve una pesadilla. O peor, que me sumergí en un poco de jerez en el tren. Eso debe haber sido muy angustiante, dijo la señorita Hardwell suavemente, mirando a su vieja amiga con ojos agudos y comprensivos. Nada, dijo Everly, con amargura en la voz. Me despidieron, Jane, como si fuera una anciana tonta sin nada mejor que hacer que imaginar horrores. Quizás, ni siquiera puedo culparlos. Es una historia extraordinaria, lo sé, si no me hubiera pasado a mí, yo tampoco lo creería. Pero yo te creo, dijo Verena en voz baja, con un peso de certeza que hizo que Everly la mirara. Un destello de gratitud en su mirada cansada. Nos conocemos hace demasiado tiempo para algo menos. Sí, dijo Everly, asintiendo levemente. Si dices que lo viste, entonces lo viste. Ese es el final. Everly exhaló temblorosamente. Nadie más escuchará. Pero alguien ha escuchado, le recordó Verena, su voz tranquila, resuelta. Everly sintió como un peso frío se asentaba en su estómago. Ahora, esa misma percepción penetrante, brillaba en la mirada de Verena. Preguntó suavemente. Sé lo que vi, como yo, dijo Verena con firmeza. Dijiste que la mujer usaba un abrigo de piel. Sí, asintió Everly. Debajo, algo azul. Un vestido, tal vez un traje. No obtuve una mirada clara. Y tu tren se movió. No en ese momento, dijo Everly, lentamente recordando, retraso de la señal. Por eso lo vi tan claramente. El otro tren se arrastraba, supongo que se agitaba por la misma señal. Nuestras ventanas se alinearon perfectamente. No se dibujaron persianas en ninguno de los carruajes. Entonces había luz, claridad. El tono de Verena se agudizó, sin trucos, sin sueño. Era real, dijo Everly, su voz estable ahora. Vi a un hombre matar a una mujer y no sé a dónde recurrir. Verena se puso de pie entonces, moviéndose hacia la ventana, la luz de la luna arrojando su silueta en plata contra el jardín más allá. Buscaremos su cuerpo. Pero ¿cómo, Jane? Ni siquiera sabemos dónde está ella. Todavía no, murmuró Verena. Alguien por ahí cree que ha cometido el asesinato perfecto. Un extraño en un tren sin rastro, sin cuerpo, sin vínculo, excepto un testigo que nadie cree. Pero ningún crimen es perfecto, Everly. Siempre hay bordes deshilachados, hilos sueltos. Ella se volvió hacia atrás,
sus ojos iluminados con determinación. Tomará tiempo, tomará lógica. Y más que nada requerirá que creamos en lo que otros se niegan a ver. ¿Crees en qué?, preguntó Everly, su voz apenas un susurro. Para la policía, para las autoridades, para cualquiera que necesite un cuerpo para creer que ocurrió un asesinato. Y eso, dijo suavemente, es donde comienza su error. A la mañana siguiente se desarrolló bajo un cielo frío, pero engañosamente sereno. Los últimos restos de la lluvia de la noche brillaban como diamantes, dispersos sobre los pétalos helados del jardín de la señorita Lillian Grace. El silencio se extendía por la cabaña como una respiración contenida, rota solo por el suave clac de agujas de tejer en las manos de Lillian y el débil susurro del viento invernal que pasaba por sus ventanas cubiertas de encaje. Como siempre, ella se había levantado temprano, no solo por costumbre, sino impulsada por un persistente sentido de que algo terrible se había despertado justo más allá de la superficie de lo ordinario. Cuando Owen Briar entró poco después de las 9, envuelta en un chal de lana y una nube de preocupación persistente a pesar de una noche de sueño. Lillian ya estaba sentada en su escritorio, los ojos distantes, como si tamizara hilos invisibles de un tapiz desplegado. Lillian, comenzó Owen en voz baja, aceptando la taza de té que se le ofrecía. He estado pensando, tal vez debería ir a Escocia. Lillian se volvió, su expresión gentil pero resuelta. Sin un cuerpo o ninguna evidencia contundente más allá de tu fugaz vislumbre de algo terrible, te descartarán, de la misma manera que lo hizo el conductor, pero firmemente. Una pausa permaneció entre ellas, cargada de preguntas tácitas. Entonces, ¿qué hace?, preguntó Owen, su voz tensa con frustración indefensa. Los ojos de Lillian se estrecharon ligeramente mientras su tejido se detenía a medio punto. Comenzamos con lo que podemos descubrir. Primero debemos buscar informes recientes de mujeres desaparecidas cuyas descripciones podrían coincidir con lo que viste. En segundo lugar debemos considerar la logística. ¿Dónde podría eliminarse un cuerpo desde un tren en movimiento en esa ruta particular? No es tan fácil como parece. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Su mirada se desvió hacia la ventana cubierta de escarcha. ¿Sabes? Esto me recuerda, de forma inquietante, algo que sucedió aquí en Senka Elins Hollow hace unos 15 años. ¿Recuerdas el nombre de Jory Penrose? Owen frunció el ceño, buscando en su memoria. ¿No era él el viejo jardinero, el que solía barrer las hojas fuera de la capilla? Lillian asintió lentamente. Sí, el pobre Jory tenía un desafortunado cariño por la ginebra, y por esa razón nadie lo tomó en serio. Pero una noche de verano, llegó corriendo al pub pálido como la muerte, alegando que había visto a alguien ser apuñalado a lo largo del terraplén ferroviario. Todos pensaron que estaba borracho o alucinando. Incluso el médico local lo descartó como un delirio. Marwick puñalada limpia a través de las costillas. Lillian reanudó su tejido, pero sus palabras colgaban pesadas en la habitación. La gente se apresuró a ignorarlo después de eso. Aunque lamentablemente su consumo de alcohol no se detuvo, los ojos de Owen se abrieron con realización repentina. ¿Entonces me crees que realmente vi un asesinato en ese tren? Lillian levantó la vista bruscamente, su tono ahora firme e innegable. Lo creo por completo. La pregunta no es si sucedió, es dónde está el cuerpo ahora, y quién era ella. Saliendo de su silla, se movió con propósito tranquilo al pequeño escritorio en la esquina, donde esperaba una pila de papel crujiente. Creo que es hora de escribirle a mi ahijado, el inspector Halbert Crane. Ahora está con Scotland Yard, bastante logrado. De vez en cuando, busca mi perspectiva sobre casos particularmente desconcertantes. Ella sumergió su pluma en tinta con gracia practicada. Él confía en mí. No descarta mis instintos como simples fantasías. Owen, aún sujetando su taza de té, preguntó vacilante, ¿crees que me creerá cuando nadie más lo hizo? La sonrisa de Lillian era suave,
pero sus ojos tenían acero. Me creerá, querida. Y eso es todo lo que necesitamos. En ese momento, un suave golpe en la puerta señaló la llegada de Florencia, la alegre ama de llaves de Lilian, envuelta en una bufanda gruesa y con una canasta de mimbre llena de provisiones. Buenos días, señorita, chirrió, pisoteando el frío de sus botas. Frosty hoy, lo es. Oh, no sabía que la Sra. Briar estaba visitando. ¡Qué encantadora sorpresa! Pero las dos mujeres dentro apenas respondieron, ya unidas por un voto silencioso, un pacto no solo para descubrir un asesinato oculto, sino para sacar a la luz los hilos invisibles de la oscuridad que nadie más podía ver. En algún lugar, una mujer sin vida yacía descartada, su historia enterrada bajo el ruido de las ruedas que pasan, y la indiferencia oficial. Pero Lilian Gracewood no dejaría que permaneciera enterrada por mucho tiempo. El misterio acababa de comenzar, y los muertos, como ella sabía demasiado bien, tenían la costumbre de hablar cuando uno sabía cómo escuchar. Bueno, ahora señorita Gracewood, cantó Florencia mientras colocaba su pesada canasta de mimbre con un suave golpe contra el piso de madera pulida, cepillando un mechón de cabello de su mejilla con una mano despojada de harina. Hay bastante agitación en el pueblo esta mañana. Unas noticias han hecho que las lenguas se muevan como campanas de iglesia el domingo. Lilian Gracewood, que había estado puliendo meticulosamente el borde de su lámpara de latón en el asiento de la ventana, levantó la vista lentamente, sus ojos no marcados por la sino por el instinto. Oh, algo más que el nuevo sermón del vicario o la joven Beatriz y volviendo a salir, preguntó secamente. Florencia se inclinó más cerca, bajando la voz como si las paredes pudieran susurrar. Alguien se ha mudado a Cromerham. Tarde en la noche también. No hay problemas. Solo un automóvil, todo negro y elegante como un coche fúnebre, y una gran baúl. La gente dice que es una mujer, la señorita Elara Ben. Supuestamente está conectada con la antigua familia Barley de alguna manera, tal vez una sobrina o un primo, pero nadie está realmente seguro. ¿Recuerdas a Alden Barley, no? Bueno, el nombre golpeó algo profundo en la memoria de Lilian, un débil dolor detrás de los ojos. Esa vasta mansión en descomposición se agazapaba en el borde del páramo como un animal herido, gárgolas de piedra llorando musgo, sus ventanas largas, a la luz, y la vía ferroviaria. Sí, se curvaba debajo de sus terrenos occidentales, justo más allá del terraplén, donde la niebla siempre se aferraba, y los cuervos nunca se iban. Interesante, dijo suavemente casi para sí misma, muy interesante, mientras Florence describía cómo el lugar le daba escalofríos, con sus ventanas y aullidos que nunca podrían explicarse por el viento. Lilian Ross caminó hacia su estantería, sacando un mapa de encuestas de municiones doblado, y extendiéndolo por la mesa. El 446 de Aldias a Wexham se ralentiza en esta curva precisa, murmuró, rastreando la línea con la punta de sus dedos enguantados, sostenido en Signal Post 11, y el Wexham Express, desde la otra dirección pasaría solo, aquí. Su voz cayó. Ahí es donde el Owen dijo que vio el cuerpo. Entre trenes. Entre momentos. El punto de fuga perfecto. En ese momento, la puerta crujió, y entró la señora Elowen Briar, aún pálida por su inquietante experiencia a bordo del tren. Sostenía un periódico doblado bajo el brazo, pero no había girado una sola página. ¿Algún progreso?, preguntó. Lilian levantó la vista, su expresión ilegible. Cromer puede tener respuestas. La llegada de la señorita Ben parece cronometrada. Owen dudó. ¿Crees que ella está involucrada, o sabe algo?, respondió Lilian. Esa casa se ha quedado vacía durante 2 décadas. Y sin embargo, ahora ella viene. En silencio. Sin pasado, ni explicación. Levantó un sobre de la mesa, ya sellado y dirigido al inspector Halber Crane. La policía hará lo que pueda, pero un presentimiento no es un delito, y un fantasma no es evidencia.
Tendremos que mirar donde ellos no lo harán. El Owen tragó. ¿Y qué quieres que haga? Visita al jefe de estación, dijo Lillian. Pregunta sobre los registros del martes. Si tu tren se detuvo en Sigan Eleven, puede que haya cruzado con el West Ham Express. 2 carruajes. 2 perspectivas. Una desaparición. Se giró hacia la ventana, observando cómo la niebla baja comenzaba a rodar desde la cresta del este. En cuanto a mí, llamaré al reverendo Ast. Su hermana Margaret conoce todos los pasos que pisan este pueblo, y sospecho que habrá escuchado algo, tal vez más de lo que debería. Más tarde esa tarde, mientras Lillian se dirigía a lo largo del carril helado, su aliento nublado en el crujiente aire de invierno, sus pensamientos volvieron al legado de Cromer, sus muchas tragedias susurradas, sus habitaciones cerradas, y esa curiosa cláusula en la voluntad de Alden Barley que prohibía su venta durante 20 años. Algo había sido enterrado, no solo dentro de sus cimientos, sino en la memoria misma. En la puerta de la vicaría, se detuvo. Un automóvil reposaba inactivo más allá del set elegante y extranjero. Un modelo demasiado fino para esta tranquila parroquia, sus ventanas oscuras e ilegibles. Notó la placa, pero no se demoró. Los secretos tenían una forma de llegar antes de que se conocieran sus nombres, y en el hueco de St. Braith el tiempo se movía lentamente, pero las sombras se movían más rápido. En algún lugar bajo la quietud, bajo el crujido de los árboles y el gemido lejano de un tren tardío, una historia comenzaba a agitarse, una que nunca había terminado realmente. No entonces, aún no, cuando la señorita Ada Hargrave recibió una invitación con respecto al recientemente reformado Comité de Ayuda de Caridad, en espera de manera bastante intrigante, en la mansión Rothfern abandonada. Sintió una emoción familiar que se arrastró por su columna vertebral, del tipo que solo surgía cuando los secretos esperaban justo debajo de la superficie. Extraño, ¿no es así?, comentó a su amiga cercana, la Sra. Edwina Blythe, quien la acompañaba como apoyo moral y compañera detective. Nadie sabe quién es realmente Logan. Y sin embargo aquí está. En un lugar que ha permanecido bloqueado y silencioso durante casi 2 décadas. Esa tarde gris, las 2 mujeres caminaron por el camino cubierto de maleza, crujiendo las hojas muertas bajo sus pies mientras pasaban puertas oxidadas y estatuas desmoronadas. La mansión emergía como un centinela, golpeado por el tiempo, pero no completamente dormido. La hiedra se aferraba demasiado a la piedra, casi como si intentara sofocar el edificio, o esconder algo dentro. Observa esa vid, susurró Ada. Se ha recortado, pero mal. Alguien está tratando de hacer que este lugar parezca presentable, pero no lo habita. La pesada puerta delantera se abrió para revelar a una mujer de unos 50 años, con rostro y ojos cansados, pero perceptivos. Su voz no coincidía con el calor que intentaba proyectar. Señorita Hargrave, Sra. Blythe, soy Elinor Vale, la hermana menor de Logan, dijo con cortesía mecánica. Pero Ada sintió algo ensayado en su tono, algo que no sonaba del todo cierto. Dentro la mansión era tenue, apresurada y cavernosa. El salón aún olía a fuegos extinguidos y ventanas cerradas. A medida que los demás miembros del comité llegaban, las mujeres intercambiaban saludos con la superficie de una cortesía fría. Todo parecía demasiado calculado, un reloj de abuelo que no marcaba desde hacía años, y una extraña pintura al óleo sobre la repisa, donde un hombre sombreado parecía presionar su mano contra algo invisible. Cuando Ada preguntó casualmente sobre la historia de la mansión, Elinora solo sonrió con frialdad y respondió: pertenecía a nuestro tío, pero ahora no hay registro de él. Él se fue. Su pausa tenía peso. Todo tenía peso. Los límites de esa sección interrumpió Elinora bruscamente, justo cuando Ada se acercaba. Se movieron a través de la despensa a la cocina, y una olvidada sala de mañana.
Al regresar al pasillo, Ada miró un espejo antiguo. Su propio reflejo estaba extrañamente distorsionado, pero otra silueta, una sombra, permanecía detrás de su hombro, observando desde el interior del vidrio. Elinora respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Algunos lugares no esperan el tiempo, esperan el regreso. Afuera, cuando la niebla comenzaba a sentarse sobre el paisaje, Ada se volvió una vez más hacia el imponente techo de la mansión, y vio solo por un segundo, un pestañeo de cortina. Edwina preguntó, nerviosa, cuando la señorita Aldora Gray entró en silencio en el salón de entrada de Briarston Hollow. Se detuvo cerca de una estrecha ventana que daba a los extensos jardines traseros. Su mirada no se fijó en los setos cuidadosamente recortados, sino en el débil brillo de metal, mucho más allá. ¡Qué visión tan peculiar!, comentó suavemente, su tono lleno de curiosidad inocente. ¿Es esa, la línea ferroviaria tan cerca de la finca? Por un segundo fugaz, una extraña sombra pasó sobre el rostro de Lady Evelyn Stroud, casi como si la mención de las vías hubiese despertado algo enterrado por mucho tiempo. Sí, respondió ella con una sonrisa quebradiza. Demasiado cerca, diría. El sonido a veces interrumpe la calma. Supongo que uno aprende a ignorarlo, reflexionó la señorita Gray, aún observando cómo las vías desaparecían tras una línea de árboles esqueléticos. ¿Siempre estuvo ahí? No, dijo Evelyn con fuerza. Llegó después. Mi abuelo se opuso a él, se dirigió al consejo, amenazó con litigios, incluso escribió al Parlamento. Pero lo llamaron progreso. Él lo llamó profanación. Su voz tembló un instante, luego se estabilizó. El acuerdo fue generoso, supongo, pero nunca los perdonó. Cuando las otras damas comenzaron a ponerse los guantes y a prepararse para marcharse, Aldora se quedó atrás, sus ojos atrapados por algo a través de un estrecho panel lateral, una forma antigua de piedra, medio hundida en la tierra cubierta del jardín. ¡Qué inusual!, dijo, inclinando la cabeza. ¿Es eso un sarcófago? Lady Evelyn siguió su mirada. Su compostura vaciló nuevamente. Sí, otra de las fascinaciones de mi abuelo. Romano, creo, traído de Sicilia, si no recuerdo mal, cosa demasiado pesado para eliminar, así que solo, se quedó. El interés de Aldora se agudizó. Fascinante, más bien una extraña pieza central para un jardín. Durante su caminata de regreso hacia el pueblo, la señora Elspeth Carruthers se inclinó, curiosa. Bueno, ¿te dijo algo importante? Los dedos de Aldora se apretaron sutilmente alrededor de su bolso. Sí, pero no puedo decir qué. Cuando mencioné el ferrocarril, la expresión de Lady Evelyn cambió, parecía, casi miedo. Lo noté, dijo Elspeth. Se puso pálida como porcelana de hueso. Y ese sarcófago, agregó Aldora lentamente, algo en él no se sentía bien, no es solo decorativo, es demasiado antiguo, demasiado sólido. Sabes, una vez dijiste que cuando viste a la mujer en el tren, antes de que la encontraran estrangulada, notaste que llevaba azul debajo de su abrigo. Sí, asintió Elspeth, frunciendo el ceño. Un vestido azul, y el hombre le daba la espalda. No pude ver su rostro, solo que era de hombros anchos, con un largo abrigo oscuro. Los ojos de Aldora se estrecharon mientras su mente hilaba los hilos. Entonces iremos mañana, a donde la línea pasa cerca del hueco. Hay un sendero público. Si no me equivoco, si alguien necesitara deshacerse de un cuerpo discretamente y con rapidez, podría usar su propia tierra para hacerlo. ¿Crees que el cuerpo podría estar oculto en la finca?, susurró Elspeth, un escalofrío pasando entre ambas. Posiblemente, respondió Aldora, aunque no en los lugares obvios. Cuando los tejados de Briarston Hollow desaparecieron detrás de ellas,
Aldora se detuvo de pronto a medio paso. Acabo de recordar, en el caso de ese abogado, James Abernathy, el cuerpo fue encontrado días después dentro de un pozo ornamental. Solo el terrier del jardinero lo olfateó. Se quedó pensativa, profundamente concentrada. Su mente volvió a ese sarcófago, antiguo e inmóvil. Elspeth, dijo en voz baja, cuando regreses a Londres, me gustaría que visites el ala de antigüedades del Museo Real. Averigua lo que puedas sobre sarcófagos romanos, especialmente sus tapas y cómo se sellan. ¿Crees que el cuerpo? Elspeth no terminó la pregunta. Creo que hemos pasado por alto algo que está escondido a plena vista, dijo Aldora sombríamente. Y mientras estaba de pie en la puerta de su cabaña, sus ojos se volvieron una vez más hacia la silueta oscura de Briarston Hollow, solo una mancha contra el sol poniente de invierno. En algún lugar, bajo esos tejados inclinados y jardines bañados por las heladas, Aldora Gray lo sintió en sus huesos. La verdad estaba enterrada, y no metafóricamente, y tenía la intención de desenterrarla, piedra, mentira por mentira. Para la señorita Eliza Weatherby la mañana parecía perfectamente ordinaria. La luz se derramaba suavemente sobre la mesa del desayuno, atrapando el brillo del cubierto plateado y danzando sobre la superficie de su taza de té. Pero en el momento en que levantó el periódico, un pequeño titular envió un escalofrío por su columna vertebral. Margot Dubai, doncella de la señora de la Franche, desaparecida tras abordar el expreso de las 4:50 desde Paddington. Sus dedos se aferraron al borde del papel. La taza tembló ligeramente, pero nunca llegó a sus labios. Margot Dubai, la misma criada francesa que había trabajado para la condesa Evangeline Moreland, que recientemente mencionó visitar a un amigo en Bramhurst, y luego desapareció sin dejar rastro. Los ojos de Eliza cayeron, su mente reuniendo fragmentos de memoria, un compartimento apagado, un rostro aterrorizado, un grito ahogado, una mano que se cerraba en torno a una garganta, y luego la oscuridad. Frente a ella, el coronel James Ainsley untaba mermelada sobre su tostada, en silencio, pero sus ojos sostenían el mismo terror tranquilo que Eliza había visto en los ojos de aquella mujer en el tren. Coronel, dijo suavemente, era el mismo tren en el que yo viajaba. Vi a esa mujer. Alguien la estaba estrangulando. Su mano se congeló a medio camino del plato, como si sus nervios hubieran sido despojados. ¿Estás diciendo que esa mujer era Margot? Vestido azul, abrigo oscuro, ojos temblorosos, susurró Eliza. No puedo olvidarlo. El coronel dobló el periódico y deslizó en silencio el recorte dentro de su bolsillo. Un nombre resonó en la mente de Eliza: Eleanor Hargrove, la historiadora de la aldea, fascinada por casas señoriales y secretos enterrados dentro de ella. Cuando Eliza la visitó, Eleanor recuperó un sobre. Margot lo había dejado la semana en que tomó su misterioso permiso. En el interior había letras frágiles, un mapa amarillento, y una nota apresurada. Debajo del jardín se encuentra lo que nunca debió descubrirse. Eleanor explicó que la condesa tenía lazos con Ashton Grange, una casa señorial sellada, de la que se decía que albergaba leyendas inquietantes de personas enterradas vivas bajo sus cimientos de piedra. La revelación sacudió el alma de Eliza, y cuando escuchó que Tom Lewis, el jardinero de la mansión, había renunciado de forma repentina, sus sospechas se profundizaron. 3 whiskies en el pub local, y él gritó, se estaba moviendo de nuevo. Lo vi, estaba respirando bajo la tierra. Esa noche Eliza arrastró al reacio coronel hasta el jardín trasero de Ashton Grange, al mismo lugar marcado en el antiguo mapa como la tumba olvidada. A la luz de la luna, la tierra parecía recientemente perturbada, y viejos pétalos de flores aún yacían frescos cerca de una losa de piedra rectangular. El coronel trató de detenerla, pero Eliza, guiada por el instinto, comenzó a cavar. El primer raspado reveló seda azul,
desvaída a la luz lunar, inconfundiblemente parte del vestido de Margot. El segundo golpe reveló una mano pálida, seca, retorcida, congelada como si intentara hablar en sus últimos momentos. El coronel colocó una mano fría y temblorosa sobre su hombro. «Tenemos que irnos», susurró, pero Eliza en ese instante lo comprendió todo. Margot no fue víctima de un trágico accidente, ella sabía algo, y la condesa no era la única que intentaba ocultarlo. «Lo sabías, ¿verdad, coronel? Tú estabas allí, esa noche», dijo Eliza con voz helada. Una leve sonrisa cruzó los labios del coronel, una sonrisa que fue tanto una admisión como una advertencia. «Este es solo el comienzo, Eliza», dijo con firmeza. «Margot fue la primera, lo que fue enterrado vivo debajo del suelo, está despertando de nuevo». Y en ese momento, Eliza se dio cuenta de que lo que había presenciado en el tren no era solo un asesinato, sino un ritual, una invocación, un oscuro secreto que pulsaba entre la tierra, la sangre y el linaje. Esa noche Eliza no era simplemente una testigo, se había convertido en el próximo objetivo. Era una mañana envuelta en un silencio lleno de inquietud. Cuando Clara Elwood salió de su casa, su abrigo atrapaba el viento como una advertencia revoloteando en una tormenta. Sus manos estaban frías, pero su mente ardía con el calor de la carta anónima que había recibido solo una hora antes. Palabras entintadas de amenaza, sutiles pero crueles. «Has visto demasiado, quédate en silencio o el jardín florecerá rojo nuevamente». Cada línea le roía los nervios, no por lo que se decía, sino por lo que no le había dicho a nadie, ni siquiera al padre Mallory, que siempre parecía sentir cuando las sombras comenzaron a revolver debajo de la calma de su somnoliento pueblo. Esa mañana, Clara había sido convocada a Elderstone Hall, supuestamente para evaluar una colección de manuscritos botánicos raros, pero en el momento en que cruzó su umbral, la antigua puerta de roble crujió como un gemido de protesta. Sabía que esta invitación nunca se trataba de libros, se trataba de secreto. Lady Rowena, pálida y retraída, la saludó con un asentimiento vacilante, pero Clara notó cómo sus ojos seguían a la deriva hacia la sala, hasta que un sillón se alejó de la chimenea como si alguien invisible estuviera escuchando. «Encontramos esto», susurró Rowena, sosteniendo una cinta azul arrugada, todavía ligeramente perfumada de lavanda. El corazón de Clara se congeló. Pertenecía a Elise Marceau, la brillante botánica francesa que había desaparecido sin rastro hace 6 semanas, pocos días después de confiar en Clara sobre plantas extrañas e indocumentadas, que había descubierto en el invernadero. Elise había hablado de ellas en tonos silenciosos, aterrorizada. Había mencionado un diario, escrito en entradas codificadas, y un lugar que recuerda lo que fue enterrado, y ahora se está despertando. Clara lo había desestimado en ese momento como exceso de trabajo, pero ahora parada en la casa donde se vio por última vez a Elise, ese miedo volvió como un frío que se arrastró por su columna vertebral. Rowena confesó que había habido disturbios en el invernadero, sin robos, nada sustraído, solo la sensación de que algo había sido alimentado. Clara se fue aturdida, y se dirigió a la vicaría, donde el reverendo McGeary, siempre atento, compartió el pasado sombrío de la mansión, familias rotas por la guerra, una capilla escondida debajo de la bodega, un niño que cayó en el pozo viejo y nunca fue encontrado. Cada historia se sintió como un hilo, enredando los pensamientos de Clara, formando el comienzo de un tapiz que aún no se había atrevido a imaginar. Esa noche, Clara no durmió, se sentó junto a su ventana, observando el invernadero bañado a la luz de la luna, y luego lo vio, un parpadeo de movimiento, una forma donde no debería estar ninguna forma. Ella se deslizó afuera, silenciosa como la respiración, y siguió las sombras hacia el jardín cubierto. Allí, cerca de un pozo ahogado de hiedra, el suelo había sido perturbado.
Se arrodilló y cepilló la tierra, revelando la ventaja de cuero de un libro, el diario de Elise. Dentro había bocetos de plantas nunca vistos en ningún registro, pasajes garabateados en francés, escritos con pánico, y un nombre subrayado una y otra vez, Rowena. Antes de que Clara pudiera leer más, una voz detrás de ella cortó la noche, en voz alta, pero llena de amenaza. Deberías haber quemado eso cuando tuviste la oportunidad. Ella giró lentamente. Una silueta estaba detrás de ella. La luz de la luna brillaba en una llana de jardín rota, agarrada como una daga. En esos ojos, Clara no vio dudas, solo historia. Elise no había sido la primera, y Clara no sería la última. Debajo de Elderstone Hall, algo todavía respiraba, raíces de secretos enterrados demasiado profundos, regados por la sangre, y el silencio, ahora despertando nuevamente a la luz. Clara Elwood, una vez una botánica tranquila, ahora se encontró enredada en un jardín de mentiras, y su nombre también se escribiría no en tinta, sino en el suelo, en la sombra y en el aroma de la lavanda moribunda. Comenzó en una mañana envuelta en el tipo de niebla que se aferra a los tejados y desdibuja los bordes de la memoria. Un día que debería haber pasado desapercibido en el somnoliento y tiempo olvidado de Dunsfield, donde los únicos sonidos eran los pájaros y el silbato ocasional, de un tren de carga vacío que se enrolla a través de las rastras cubiertas detrás de las colinas. Pero algo estaba cambiando. La señorita Evelyn Hart, una archivera retirada conocida por sus hábitos solitarios y el recuerdo incomparable de la oscura historia de la aldea, encontró un sobre en su puerta, no marcado, amarillento de humedad, y sellado con un extraño símbolo de cera que se asemeja a una serpiente enrollada. En el interior había una sola línea garabateada en tinta irregular. Viste más de lo que debería saber. Ella se congeló. La escritura a mano agitó algo medio recordado en ella, un momento enterrado desde hace décadas, cuando era solo una niña y fue testigo de una figura inmóvil en la plataforma de la estación abandonada. Mucho después de que el último tren supuestamente había pasado, esa misma mañana, el pueblo se despertó con la noticia de que Gregory Fenn, un historiador brillante pero solitario obsesionado con el folclore ferroviario local, había desaparecido sin dejar rastro. Su estudio quedó intacto, hervidor encendido, fuego bajo, notas dispersas por su escritorio con frases subrayadas en rojo, el pasajero que nunca se fue, manifiesto incompleto y testigo no contado. Las autoridades lo descartaron como excentricidad, que se volvió trágica, pero Evelyn sintió las señales de advertencia afiladas como agujas en su piel. Llamó a su vieja amiga Clara Banis, una aguda lingüista con pasión por los símbolos crípticos y los idiomas olvidados, y juntos comenzaron a rastrear un patrón a través del silencio. En un libro mayor desvaído, en lo profundo de los archivos de Dunsfield, descubrieron la mención de un tren que había llegado en una noche tormentosa en 1900, registrado solo una vez, y nunca más, sin pasajeros desembarcados, sin destino en la lista, sin viaje de regreso. Los susurros siguieron cada paso mientras cavaban más profundamente. Un silbato de medianoche, no programado escuchado por los agricultores. Niños que hablaban de personas con ropa vieja caminando por las pistas, equipaje que apareció en salas de espera cerradas sin nombres y sin origen. Todos los caminos llevaron a un nombre muerto hace mucho tiempo, susurrado en fragmentos. Marguerite Belin, una institutriz francesa empleada en Rothward House, que desapareció el mismo año en que llegó el tren y cuyo retrato todavía colgaba en el salón, con un abrigo azul cobalto distintivo. Lo que más se heló a Evelyn fue cuando Clara, que pasaba por la plaza del pueblo al anochecer, vio a una mujer en ese mismo abrigo azul en un tren que nadie más parecía ver. Siguieron este sendero fantasma hasta las ruinas desmoronadas de la casa del antiguo maestro de la estación, donde las vides estrangulaban el techo y el hollín aún se aferraba al hogar,
como si alguien hubiera ido solo momentos. En el manto, encontraron el reloj de bolsillo de Gregory Fenn, marcando constantemente en el mismo momento en que fue visto por última vez. Cerca, los documentos a medias revelaron una lista de nombres, gente pensada muerta, personas que habían desaparecido sin explicación, cada una última vista cerca de las pistas. Luego vino el golpe, un sonido hueco que reverberó a través de las ruinas silenciosas. Evelyn se acercó a la puerta, el corazón latía como un trueno debajo de sus costillas, y escuchó un murmullo de la voz de la niebla. Señorita Harrow, es tu turno ahora. A través de la sombría ventana lo vio, un tren que se deslizaba en un silencio imposible, sus luces parpadeaban como bajo el agua, sombras sentadas dentro, inmóviles, apenas formadas. El viento llevaba el aroma del viejo humo, y algo floral, arcilla, débiles pero inconfundibles. En el suelo fangoso exterior había huellas, frescas, que conducían hacia las pistas, demasiado grandes para ser suyas, demasiado recientes para ser de cualquier otra persona. Clara le rogó que no siguiera, pero Evelyn entendió. No se trataba de una desaparición, fue una herencia, una maldición pasada por las generaciones, un ciclo espectral alimentado por el silencio, la memoria y los nombres olvidados. Los aldeanos habían dejado de hablar del tren, porque solo tomó a los que recordaban. Entonces se dio cuenta de que Marguerite Evelyn nunca se había ido, no realmente. Ella estaba esperando, a menos que Evelyn descubriera la verdad detrás de ese manifiesto maldito, el único nombre que se dejó deliberadamente fuera del libro mayor. Ella también desaparecería entre las estaciones, sus pasos perdidos en la niebla, su voz, otro eco en la noche cada vez que sonaba el silbar llamando al siguiente. El aire de la mañana se aferraba a un escalofrío, filtrándose a través de las costuras de la capa, y acurrucándose en los mismos huesos, mientras la frágil helada pintaba los setos con delicados encajes blancos, y el sol, escondido detrás de un velo de luto de nubes grises, no arrojaba calor sobre la tierra. Sin embargo, la señorita Adelaide Thornwood, resuelta en su paso y con los ojos que habían diseccionado más mentiras de lo que la mayoría podía decir, caminó constantemente por el carril húmedo empedrado junto a su compañera, Eliza Penmore, una viuda gentil conocida tanto por su memoria afilada como por su desafortunado hábito de desmayarse ante la provocación más lejana de la sangre o el escándalo. Su destino era la imponente y bañada en la sábana de Elderbrook Grange, una casa mayor que la mayoría de los secretos familiares, su antigua fachada de piedra sofocada en hiedra y rumores por igual, el tipo de lugar donde la historia no solo persistía. En los últimos tiempos, Elderbrook se había convertido en el epicentro de los murmullos de chismes y especulaciones en toda la ciudad después de la repentina y curiosa muerte de Lionel Hale, el patriarca familiar, cuya desaparición había sido oficialmente gobernada por insuficiencia cardíaca. Aunque el comentario susurrado de The Undertaker sobre la expresión congelada en su cara, una mirada de shock, miedo y algo peor, nunca dejó la mente de Adelaide. Su ruta a la herida de la finca, más allá del viaducto ahogado del musgo larga en desuso pero no olvidada, un lugar ahora tragado por la naturaleza, fue una vez la escena de una tragedia que fue titular de los titulares nacionales, un tren descarrilado bajo condiciones extrañas e inexplicables, con todos los pasajeros perdidos, salvo por un niño silencioso y con los ojos abiertos que nunca volvió a hablar. Adelaide recordó las fotografías, el carruaje destrozado, la quietud misteriosa y la cara del niño, hueca e ilegible. Siempre se había sentido inacabado, sin resolver. El aire se volvió más frío cuando se acercaron a Elderbrook, e incluso los pájaros parecían caer en silencio debajo de las chimeneas inminentes. Desde dentro de la casa,
Las voces se elevaron y se superpusieron en una discordia tensa, solo para caer abruptamente en silencio en el momento en que la enorme puerta de roble se abrió, revelando la severa silueta del mayordomo, que parpadeó como si se sorprendiera al encontrar el mundo aún girando. «Estás justo a tiempo», dijo Lady Corvina Hale, pisando dentro como un espectro de un retrato, su voz quebradiza, su sonrisa dibujada con tanta fuerza que parecía en peligro de agrietarse. «Los otros ya están adentro», los condujo a través de corredores tenurdiados de pinturas al óleo ancestrales, muchos de los cuales parecían contemplar en juicio o advertencia, hasta que llegaron al salón, donde 3 hombres se pararon como si se hubieran convocado por el destino en lugar de por la invitación. Jonas Hale, el hijo mayor de Lionelto y estrecho, con el tipo de compostura que está cubierta de oscuridad, un hombre cuya tranquilidad era menos paz y más control. Malcolm, el incómodo hermano medio más joven y visiblemente deshilachado, sus dedos manchados con tinta y contraproducción contra sus pantalones. Y finalmente Rupert, el primo el enigma, cuyo tez de oliva, puños de pintura y ojos distantes sugirieron largos días pasados en luz italiana y noches más largas que reflexionaban sobre cosas demasiado extrañas para nombrar. Cuando pasaron a los invitados, la postura de Eliza cambió sutilmente, su columna vertebral se puso rígida, sus labios se separaron en un reconocimiento tácito, especialmente cuando la mano izquierda de Rupert rozó demasiado cerca. Ella no habló, pero su temblor lo dijo todo. Adalid, siempre el halcón, no se perdió nada de eso. La supuesta reunión se desarrolló bajo el pretexto de la caridad, un beneficio local para los niños huérfanos o alguna otra causa noble adecuada, pero la atención de Adalid deambuló lejos de los presupuestos y las listas voluntarias. Observó a Lady Corvina, notando las grietas en su actuación, la forma en que su mano temblaba al verter té, la forma en que evitaba mirar por la ventana lejana que enfrentaba el barranco enredado más allá de la propia, y la forma en que su aliento se aceleraba cada vez que Jonas se aclaraba la garganta. Había tensión en las paredes, viejas y gruesas. Mientras los demás se levantaban para irse, Adalid permaneció atrás, sus dedos enguantados a la deriva al borde de la cortina, mientras miraba la esquina lejana del jardín donde un mausoleo de piedra se agachaba como un secreto. «Esa es una característica bastante imponente», dijo en voz alta, sin girar, elección inusual para un adorno de jardín. La voz de Corvina llegó rápido, demasiado rápido. «Fue aquí antes de la casa. Mi abuelo construyó a su alrededor. Algunos dicen que marca el sitio de la antigua línea ferroviaria antes de ser redirigido después del accidente». Dudó, nada más que una reliquia ahora, pero la mirada de Adalid se demoró, no en la piedra, sino en el brillo de nuevos tornillos incrustados en la antigua roca, las tenues marcas de desgaste en la base como si algo, o alguien se hubiera movido. Salieron al anochecer, el cielo ahora drenado de luz, cuando un grito repentino se deslizó a través de la quietud como un cuchillo, afilado e inmediato. Sin esperar, Adalid corrió hacia la fuente. Eliza la siguió a pesar de su mejor juicio. Ambas alcanzaron el ala este cubierta de vegetación justo cuando un grupo de personal doméstico y familiares subieron al mismo lugar. Un anciano jardinero, con las manos temblorosas y la cara pálida, apuntó hacia el pasaje de espesura de zarza que conduce a las ruinas del invernadero. «La vi», insistió, su voz temblando, claro como la luz del día. Una mujer con un abrigo azul, estaba parada allí mirándome, y luego, desapareció. Rupert se rió demasiado fuerte. Malcolm murmuró sobre la luz y la sombra. La mandíbula de Jonas se apretó, pero Adalid vio la verdadera verdad, debajo de las negaciones. Esa noche con Elderbrook Grange, desapareciendo detrás de ellos y el viento nocturno susurrando a través de los setos, la voz de Eliza se puso baja y apretada de temor. «Ese abrigo, es el mismo, el que usaba la mujer en el tren». Su voz tembló, «el que vi asesinado hace tantos años». Adalid se detuvo en seco,
La respiración le robó los pulmones, sus ojos atraídos una vez más al viaducto olvidado en la distancia. Algo estaba llegando al círculo completo. No es una historia fantasma, no exactamente, pero algo inacabado, sin resolver y enterrado más profundo que las raíces de Elderbrook, porque Adalid ahora sabía que el tren no había descarrilado por accidente, y quien estaba parado en ese abrigo azul había regresado no para perseguir, sino para y tal vez, para revelar. El viento susurró a través de los hedgerows espinosos mientras la señorita Adelaide Thornwood estaba parada en el borde del cementerio cubierto de Blackmere Hall. Sus dedos enguantados cepillaban la puerta de hierro mordida por las heladas como si intentaran convocar una memoria olvidada. Era casi anochecer, y el cielo había girado al color de los moretones viejos, arrojando una luz morosa a través de las estatuas cargadas de musgo y las lápidas desmoronadas que se inclinaban como centinelas borrachos. A su lado el reverendo Halberd ajustó sus anteojos y se aclaró la garganta nerviosamente, ya lamentando acompañarla. ¿Realmente crees que las respuestas se encuentran aquí?, preguntó. Su aliento nubló el aire. No, murmuró Adelaide, con los ojos encerrados en la cripta torcida en el otro extremo, su puerta de piedra inexplicablemente entreabierta. Pero creo que alguien quiere que miremos aquí en lugar de donde duerme la verdad. Anoche se había deslizado un sobre debajo de su puerta, sin dirección de retorno, sin escritura a mano, solo una hoja interior con un mapa dibujado a mano manchado de tinta rojiza, marcado con una X sobre el cementerio y las palabras: debajo, no detrás. El velo recuerda. La misma noche la Shra Creswell, la ama de llaves en Blackmere Hall, había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo una taza de té agrietada, un solo botón azul y el olor a lavanda chamuscada en sus habitaciones, como si alguien o algo hubiera intentado quemar tiempo en sí mismo. Dentro de las paredes de estrangulamiento de hiedra del salón, el aire también había cambiado. Lady Honora Blackmere había sido vista descalza en la biblioteca a la medianoche, murmurando fracturas de canciones de cuna a un espejo que ya no reflejaba su rostro. Su sobrino, el joven y solitario señor Linwood, había sido atrapado quemando páginas de un diario del siglo XVIII en la chimenea del salón, los ojos salvajes, los labios que se movían róticamente. Cuando se le preguntó, simplemente susurró: algunos recuerdos no deberían recordarse. Adelaide había pasado la mañana observando silenciosamente, dejando que el silencio hablara donde las palabras eran mentira. Vio cómo las manos de Linwood se estremecían cada vez que el reloj de abuelo atacaba, como Lady Honora se estremecía cuando el piano de ala oeste se tocaba justo antes del amanecer. Pero fue aquí, en el cementerio en descomposición detrás del pasillo, donde Adelaide sintió el pulso del misterio a su alrededor como hiedra. La puerta abierta de la cripta no fue un accidente, fue el C. En el interior, su linterna lanzó luz temblorosa sobre la fría y húmeda piedra mientras descendían. El aire se sentía mal, no simplemente frío sino hueco, despojado de tierra. Debajo de una losa falsa, descubrieron una cavidad oculta que no estaba llena de huesos, sino de reliquias, cadenas oxidadas, cartas de juego quemadas, fotografías desteñidas con las caras rayadas, y en el centro una pequeña caja de madera que parecía tararear débilmente en sus palmas. Ella la abrió con cuidado. En el interior había un velo manchado de sangre envuelto alrededor de un medallón grabado con el sigilo de la Sociedad Obscura, una organización que se dice que realiza experimentos psíquicos a través de aroma, canciones de cuna y silencio. El aliento de Adelaide se detuvo. Había leído de ellos en los registros judiciales suprimidos. Su último proyecto conocido implicaba borrar identidades enteras a través de frecuencias de sonido codificadas en silbatos de tren. Afuera el viento cambió y luego, distante pero claro,
Vino el gemido fantasmal de un silbato de tren. El reverendo Halbert se congeló. Eso no puede ser, susurró. Esa línea ha estado cerrada desde la tragedia de Ashcroft. Hace 37 años hasta el día. Adelaide cerró la caja lentamente, mirando la niebla arremolinada ahora rizando a través de los vidrios rotos de arriba. El tren Ashcroft había desaparecido entre las estaciones, sin restos, sin cuerpos, solo un solo niño encontrado en un campo, tarareando una melodía que nadie reconoció. No es una inquietud, dijo suavemente, es un patrón. Cuando salieron, el silbato del tren sonó nuevamente, esta vez como si rodeara algo más, un tiempo enterrado. Giró sus ojos hacia la silueta irregular de Blackmere Hall. El velo no olvidó, murmuró. Esperó, y ahora recuerda todo. Grueso con una quietud antinatural. La niebla de la mañana se acurrucó sobre los terrenos bañados por las heladas de Wetherby Grange, como una mortaja, amortiguando cada sonido, salvo el crujido de las botas del inspector Harlan Gray en la grava mientras pasaba las puertas de hierro y en un jardín que se sentía olvidado por el tiempo. La finca se cernía ante él, sus paredes de estrangulamiento de hiedra, ventanas cerradas y chimeneas con mayor edad parecían menos como arquitectura y más como reliquias de algo enterrado en vergüenza. Al lado de la fuente esquelética, donde las algas se aferraban a la piedra seca, la señorita Evelyn Hartmore estaba esperando. Sus manos enguantadas apretaban con fuerza cuando sus ojos tan precisos como los halcones siguieron los lentos movimientos de los oficiales que se paseaban a través de los setos enredados. Este lugar respira mentiras, murmuró, su voz apenas más que respiración, y cada piedra sabe lo que la gente aquí se niega a decir. En ese momento, una llamada sonó desde debajo de un grupo de árboles de espino. Un oficial arrodillado, sosteniendo una bufanda manchada de sangre, su profunda tela burdeos empapada y pesada, como si hubiera estado esperando. Gray lo examinó sombríamente, asintió una vez y ordenó que el perímetro se ampliara. Nos estamos acercando, los secretos no permanecen enterrados para siempre. Momentos después, surgió una figura apresuradamente del invernadero, Lillian Bexley, la prometida pálida y nerviosa de la heredera de Grange, su expresión apretada, con los ojos muy abiertos. Inspector, hay algo en los establos, una bodega debajo de la sala de alimentación. Nunca lo había visto antes, pero alguien la había cerrado, y los caballos han estado inquietos desde entonces. La mirada de Gray se agudizó. Tómame, la señorita Hartmore, sin invitación, pero bienvenida en su propia autoridad silenciosa, cayó en el paso a su lado cuando cruzaron el patio cubierto de maleza y llegaron a la estructura de madera deformada donde el polvo bailaba en los rayos solares y el silencio presionaba como una fuerza física. La puerta del sótano estaba clavada con picos de hierro fresco sobre madera podrida. En unos momentos, los oficiales la abrieron con herramientas de metal y respiraciones tensas. El sonido de la astilla de madera reverberó como fuego de cañón en la quietud. Una ola sofocante de aire frío y mohoso flotó y con ella el hedor inconfundible de la muerte. Las linternas parpadearon mientras desde allí a medias debajo de las láminas rotas y las cajas rotas, yacía el cuerpo envuelto en una cortina de terciopelo rojo, su rostro rígido en la muerte, pero inquietantemente familiar incluso bajo la palidez y los moretones. Gray no habló, no necesitaba hacerlo. La señorita Hartmore susurró, su aliento se apoderó. La vi, hace 3 semanas, en el tren de Granley. Estaba aterrorizada, agarrando algo, una pequeña caja de música. Recuerdo la melodía, era extraña, discordante como una canción de cuna tocada hacia atrás. Luego, un hombre la siguió al siguiente vagón. Nunca regresó. La mandíbula de Gray se apretó. Ese tren descarriló esa misma noche. 3 pasajeros no contados. Lillian, ahora visiblemente sacudida, se acercó a la tenue luz. Se llamaba Alina Graves. Susurró. Ella vino aquí antes del accidente para ver a Dominic.
Dijo que eran hermanos. Dijo que se separaron después del incendio en el asilo Merro. Dominic se negó a verla. Dijo que era una mentirosa. Pero sabía cosas que ningún extraño podría haber sabido. Gray giró lentamente. ¿Y qué hiciste, señorita Bexley? Su voz tembló. Le rogué que se fuera. Le ofrecí dinero. Tenía miedo. Dominic había cambiado desde su visita. Era paranoico violento en sus sueños. No lo conecté hasta ahora. Los ojos de la señorita Hartmoor se desplazaron más allá del establo, hacia el borde de los árboles, donde la vieja línea de ferrocarril cortaba el horizonte como una cicatriz. Este lugar, estas personas, han construido su legado en verdades enterradas. Pero los muertos siempre dejan migas de pan. Esa noche, cuando el viento arañaba las persianas, y la luz del fuego bailaba a través de las paredes del estudio de la señorita Hartmoor, llegó un mensajero con informes forenses. Las huellas digitales de Alina coincidían con las encontradas dentro de la caja de música, recuperadas semanas antes de los restos del tren, pero debajo de su fondo falso, oculto con la precisión de alguien desesperado por ser escuchado, había una fotografía. 4 niños con vestidos de hospital, de pie ante la cáscara quemada del Instituto Psiquiátrico Merro. Uno de ellos, sin lugar a dudas, era Dominic Weather. Ella no estaba delirando, dijo Gray en voz baja. Ella vino con la verdad en sus manos, y alguien la enterró, pieza por pieza con ella. Y a medida que el trueno rompía sobre los páramos, una nueva pregunta los atormentó a todos. Si la caja de música sobrevivió al accidente intacta, ¿quién la había devuelto a las ruinas solo días después de la muerte de Alina? Un silencio pesado y opresivo colgaba en el aire cuando el inspector Zubair reveló la sombría verdad detrás de la mansión Hawthorne en descomposición. Un cuerpo sin vida descubierto en el frío silencio de un viejo congelador. Confirmó la identidad. Omar Farey. Pero la pregunta que se alzaba como un gigante era, si el asesino realmente tenía la intención de ocultar el cuerpo, ¿por qué mantenerlo en la propiedad, tan peligrosamente cerca? La señorita Sakina, cuyo intelecto agudo había desenredado los misterios más intrincados, permaneció inusualmente tranquila. Su mente repetía las palabras de Emma. ¿Cómo había llegado Omar buscando a alguien, alegando que era un asunto familiar? Simultáneamente, recordaba la escalofriante nota anónima recibida por Lucy Meran. Se acerca la justicia, por ferrocarril. A la mañana siguiente, se confirmó oficialmente que el cuerpo en el congelador era, en efecto, Omar Fareid, y la causa de la muerte, estrangulamiento. Pero cuando el inspector Zubair visitó a la señorita Sakina para discutir los hallazgos del médico forense, reveló un giro. El tiempo estimado de la muerte fue hace solo 10 a 15 días. La mente de la señorita Sakina se apoderó de ese detalle de inmediato. Hace 3 semanas, la señora Bano había sido testigo de un asesinato mientras viajaba en tren. ¿Cómo podría Omar haber sido asesinado más tarde? Había sido el hombre que presenció ser estrangulado, no Omar. Después de todo. No puedo estar equivocada, Sakina, insistió la señora Bano desde el borde del asiento junto a la ventana, su voz temblando pero firme. Sé lo que vi, y te creo, respondió la señorita Sakina suavemente, pero con resolución. Lo que significa, añadió, tejiendo agujas haciendo clic suavemente en ritmo. Nos estamos perdiendo algo crítico. El inspector Zubair también había estado investigando las coartadas de los miembros de la familia Farid. Harun, el hijo mayor, había estado en Londres, con su secretario y socios comerciales, confirmando su presencia. Asim, el segundo hijo, afirmó que había estado en Birmingham, pero nadie había verificado su coartada. Salma, la tranquila hija menor, había estado en la mansión, su presencia atestiguada por varios vecinos, y el patriarca, el anciano Rafei Farid, estaba postrado en cama,
visto solo por su enfermera y el médico de familia. Después de que el inspector partió, la señorita Sakina se sentó en silencio junto al hogar, sus ojos reflexivos, su mente inquieta. Los trenes, murmuró, casi para sí misma. Necesito entender los trenes. ¿Trenes?, preguntó la señora Vano, perpleja. Sí, dijo Sakina, inclinándose ligeramente hacia adelante. El día que presenciaste el asesinato, estabas en el tren de las 4:50 desde Paddington. Ese tren, según los registros ferroviarios, se había detenido en una señal cerca de la curva de Raz. Dijiste que el asesinato ocurrió durante ese momento, cuando otro tren corrió paralelo al tuyo en dirección opuesta. A la mañana siguiente, las dos mujeres llegaron a la estación de St. Mary. Preguntaron. Las cejas levantadas, las llevó a su estrecha y polvorienta oficina, y sacó un pesado horario de ferrocarril. El día en cuestión, sí, se llevó a cabo la parada en la señal de la curva de Razar durante unos 4 minutos. Y durante esos 4 minutos, preguntó Sakina, ¿qué tren pasó en dirección opuesta? El señor Latif trazó sus dedos a través de las entradas de la red de tiempo. No se detiene en esta estación. Si ambos trenes cruzaron en esa curva, dijo Sakina lentamente, entonces habrían estado justo uno al lado del otro, lo suficientemente cerca como para que un pasajero vea claramente los compartimentos opuestos. Exactamente correcto, confirmó el señor Latif. Pero la contradicción era innegable. Si Omar murió días después de ese viaje en tren, ¿quién había sido asesinado ese día? O más inquietante aún, ¿quién? La ilusión había funcionado sin problemas, tal vez demasiado perfectamente. Comenzó a dudar de sí misma, y el escalofriante silencio de la mansión Haffion fue destrozado la mañana que el cuerpo sin vida de Omar Fareid se descubrió escondido dentro de la cámara de hielo olvidada de la finca, sus ojos abiertos en horror congelaria, labios retorcidos como si estuvieran atrapados a mediados de la palabra. El inspector Zubair se puso sombrío, su aliento empañaba el frío de la habitación sellada, mientras que la señorita Sakina rastreaba en silencio los bordes de la escena en su mente, no solo lo que había allí, sino lo que faltaba. Si alguien realmente hubiera querido ocultar el cuerpo, ¿por qué dejarlo en la mansión misma? Casi como si atreviera a alguien a encontrarlo. Esa pregunta resonó en sus pensamientos como un estribillo inquietante. La respuesta sospechaba, fue enterrada en las sombras de algo más viejo, algo personal. La hermana de Omar, Emma, había confesado en silencio días antes que había regresado a la mansión en circunstancias misteriosas, murmurando sobre el negocio familiar sin terminar y una reunión que podría poner las cosas bien. Mientras tanto, muy lejos en la capilla de la aldea, Lucy Meran había recibido una nota críptica escondida debajo de un banco de la iglesia, un desaceleración de pergamino con solo 4 palabras inquietantes. Llegará la justicia, por ferrocarril. Al día siguiente, trajo una claridad más inquietante. El forense reveló que Omar había muerto de estrangulamiento, probablemente de 10 a 12 días antes, una línea de tiempo que no coincidía con la escena que la Sreban había descrito solo semanas antes en el tren. Ella juró que vio a un hombre siendo asesinado, su garganta aplastada por una figura envuelta en rabia. Pero ese incidente habría tenido lugar el 20 de diciembre. Si Omar murió días después, ¿quién había visto? Fue manipulada su memoria, retorcida por el asesino para proporcionar una línea de tiempo falsa. Sé lo que vi, repitió, con los ojos llenos de convicción. Sakina se inclinó suavemente, respondiendo suavemente, y eso es lo que me preocupa. Alguien quería que lo viera. El motivo ya no era solo asesinato. Era ilusión, mala dirección. El inspector Zubair había comenzado las verificaciones de antecedentes en cada miembro del hogar de Fareid. Harun afirmó estar fuera de la ciudad en los negocios, sus recibos extrañamente incompletos. Asim dio detalles vagos sobre un viaje a Birmingham, pero no tenía a nadie a quien responder por él.
Se dijo que Salma había estado dentro de la mansión toda la semana, nunca vista afuera por el personal o el vecino, y Old Rafif Harey postrado en cama y sin palabras durante años. No había dejado sus cuartos privados en meses, pero esta familia estaba plagada de secretos, y Sakina sabía que los secretos tenían una forma de surgir en el peor momento. Ella solicitó horarios de trenes y los estudió con la intensidad de un erudito. El día del presunto asesinato en el tren Paddington 450 se había detenido inesperadamente cerca de la curva de Rotherwood, retenido exactamente 4 minutos por una señal defectuosa. En esa ventana, pasó un expreso con destino a Londres en una vía paralela. La descripción coincidió con la cuenta de la Sreabano con precisión. Pero hubo más. Visitaron la biblioteca local donde el señor George Wetherall, un ingeniero ferroviario retirado, confirmó algo que pocos sabrían. Ese tramo de vía, si dos trenes se alinean perfectamente incluso solo durante segundos, sus carruajes están tan cerca, que si las ventanas estuvieran abiertas, uno podría moverse teóricamente de uno a otro. Suicida sí. Imposible, no. No. Eso cambió todo. ¿Qué pasaría si el asesinato no fuera simplemente cometido en un tren, sino entre trenes? Un cuerpo transferido, un testigo engañado y una línea de tiempo retorcida más allá del reconocimiento. Antes de que Sakina pudiera compartir su última teoría con Zubair, otra muerte golpeó el Rafik, el médico de la familia. Fue encontrado desplomado en su escritorio en su consulta, un vial de vidrio cerca, inequívocamente cianuro. En sus últimos momentos, logró garabatear una nota temblorosa. Mujer equivocada. Verifique el 20 de diciembre. Las palabras cortaron a través de Sakina como un viento frío. Mujer equivocada. ¿Podría la Sreabano no haber visto el asesinato de Omar, sino el intento de asesinato, o el asesinato escenificado, de alguien más? ¿O alguien más había muerto ese día escondido o identificado más? Su mente giró. Pensó en las vacilantes explicaciones de Emma sobre el sarcófago y el extraño recuerdo del antiguo jardinero de una mujer de azul vista cerca de los establos esa misma semana. Recordó a Lucy Armstrong, la diosa del vicario, aterrorizada, recibiendo notas amenazantes, notas que hicieron referencia a la justicia y los viajes. Y luego apareció un nombre, Luz Zubair, casi vacilante. Compartió que hace décadas, el hermano de Omar, pensado en haber muerto joven, se había casado brevemente antes de su muerte. Su viuda, una francesa llamada Laila, desapareció poco después con su pequeña hija. El nombre de esa hija, Luz. Los labios de Sakina se separaron en un reconocimiento repentino. Lucy Armstrong, susurró. Sus pensamientos ahora chocan con una claridad electrizante. ¿Podría toda esta serie de eventos, el asesinato en tren, el cadáver del congelador, el médico envenenado, estar conectada no por motivos sino por líneas de sangre, quizás una herencia familiar, un rencor transmitido y finalmente promulgado con una precisión brutal? El escenario nunca se trató de ocultar el asesinato, se trataba de mostrarlo, perfectamente cronometrado, inteligentemente manipulado y sobre todo, importante para confundir. El asesino no solo quería escapar con el asesinato, quería que la audiencia aplaudiera. La señorita Zaira Mirza se quedó en silencio en el borde esmerilado de la ventana alta. Su aliento empañaba el vidrio mientras sus ojos se fijaban en la distante silueta de Ashcroft Manor, un antiguo edificio agachado sobre una colina fulminante, como una bestia que esperaba atacar, apenas visible a través del velo sombrío de la oscuridad de diciembre. El viento amargo aullaba más allá de los muros de piedra, enhebrando susurros fantasma a través de los pasillos de la finca centenaria. Y dentro de ese sonido Zaira sintió que el pasado se agitaba, un pasado envuelto en engaño,
traición y una verdad tan cuidadosamente enterrada que había podido orquestar las capas de silencio. Durante semanas había examinado medias verdades, documentos faltantes, cartas desvaídas y recuerdos manipulados, pero ahora, lo que tenía en la luz moribunda, era como si la casa misma exhalara sus secretos en sus manos que esperaban. Los trenes, murmuró por lo bajo, sus ojos se estrechaban. Nunca fueron al azar, sus horarios fueron diseñados para intersecarse. El asesinato no fue un momento de oportunidad, fue una actuación, coreografiada con una precisión brutal. Las piezas comenzaron a asentarse siniestras y perfectas, como los huesos que caían en la alineación. Se giró de la ventana lentamente, su columna vertebral en alivio de la finalidad tranquila, sabiendo que con el apocalipsis llegó el riesgo, porque la verdad no solo estaba oculta, estaba vigilada. Llegaron los invitados, cada uno con una marca diferente de tensión que se aferraba a sus expresiones. El general Faizan Ashcroft fue dirigido por una enfermera, su rostro endurecido por décadas de mando, pero perseguido debajo de la superficie. Su mirada parpadeaba hacia las sombras como si esperara que susurraran su nombre. Sus hijos Ibrahim, hosco y callado con ojos lanzados, Rameiz, pulido pero demasiado cuidadoso, y Daud, el más joven, cuya bravuconería forzada no pudo enmascarar una inquietud profunda, se dispersaron, formando líneas invisibles de desconfianza entre ellos. Ali Ashcroft, escasa y distante, se paró cerca del frío hogar, sus brazos cruzados en control rígido, mientras que la Dra Mariam Kalim, compuesta y calculada, expulsó la silla más lejana, su rostro ilegible pero también quieto, y junto a la puerta, las siempre visionarias, Hanifa Gul se demoró como una reliquia de verdades olvidadas, agarrando una cuenta de oración desgastada entre los dedos. El inspector detective Raza se apoyó contra el manto con indiferencia practicada, pero Zaira vio el estado de alerta detrás de su mirada. Estaba esperando. Para ella no habló de inmediato. En cambio dejó que el silencio se estirara, enrollándose por la habitación como una serpiente. Agradezco a todos ustedes por venir, dijo finalmente su voz tranquila pero afirme. Esta noche, no estamos aquí para discutir la herencia o las apariencias, sino la verdad. No es la versión que han creado para protegerse, sino la que grita debajo de ella. La habitación cambió, algunos con incomodidad, otros con miedo, pero el verdadero asesinato no ocurrió en el tren. Sucedió entre los trenes, en el momento preciso en que dos carruajes se transmitieron en el cruce de Reservoir. Eso no fue casualidad, fue diseñado. Ella hizo una pausa, sus ojos se encogieron de Mariam Kalim, o debería decir, Meer Ashcroft. Sus registros están forjados. Tu título, real, tu identidad, fabricada. No estabas en ninguna conferencia médica, estabas aquí, mirando, esperando, ejecutando. Una oleada de jadeos resonó. Ella es mi doctora, mi amiga. Pero Zaira no flaqueó. El gemelo que supuestamente murió en el fuego, el mismo incendio que convenientemente borró su rostro, y liberó a la familia de la vergüenza de su aventura. Pero ella no murió, ella escapó, cambió su nombre, enterró su pasado, y cuando su hermanastro regresó, cuando amenazó con exponer lo que había sido oculto, lo silenció, al igual que ella silenció a la Dra Shiddiq, quien la reconoció de los registros de la clínica que había guardado todos estos años. La mandíbula de Meer se apretó, y usó su llamado regreso a la finca como una portada para reclamar un legado que una vez rechazó. El inspector Raza dio un paso adelante, su mano en su bloc de notas. No actuaste sola, Alía lo sabe. Ella supo en el momento en que entraste quién eras, y eligió el silencio, no por miedo sino por codicia. La voz de Aliyah se rompió, su compostura fracturándose. Iba a decir la verdad, dijo Zaira en voz baja. La sala se había colapsado en el silencio, no el silencio del choque, sino la realización.
A medida que el timbre final del reloj del abuelo se hizo eco en la sala a la luz de las velas de Ravenscroft Estate, un fuerte silencio se asentó en la habitación como una niebla sofocante, cada invitado congelado en su lugar, sus ojos ahora fijos en la figura temblorosa de Olivia Blackthorne. Hasta este momento, había ido con el nombre de Evelyn Carroway. Era él, murmuró Cedric Holloway, tensando la voz. Era Julian Morgan, la conocía desde antes de la guerra, antes de que desapareciera en Francia en circunstancias sospechosas. Así es, agregó el inspector Halley, saliendo de las sombras. Julian vio una fotografía del impulso de la organización benéfica de ayuda invernal en el tribunal y reconoció su rostro al instante. Sus palabras golpearon como truenos. Vino aquí no para la reconciliación, sino por apalancamiento, por el chantaje. O tal vez esperaba algo más simple, susurró Drusilla Kent. Su voz era un susurro tembloroso, para reavivar un pasado, uno que no podía permitirse reconocer. Nunca lo sabremos, dijo Halley, solemnemente, porque Evelyn, o más bien, Olivia, tenía demasiado para perder. Todos los ojos se volvieron lentamente hacia ella, pero ella no se estremeció. Sus manos agarraban la tela de su vestido con fuerza, los nudillos pálidos, pero su voz estaba tranquila, casi hueca. Creen que entienden, susurró, pero ninguno de ustedes sabe lo que significa borrar toda su existencia solo para sobrevivir. No elegí desaparecer, fui forzado. Te creo, dijo la señorita Aldwych, la solitaria maestra de escuela convertida en investigadora, que había visto durante mucho tiempo en silencio. Escapaste de un monstruoso padre, una vida de abuso, construiste una nueva identidad, forjaste la paz en las ruinas de la guerra, pero cuando viste la oportunidad de reclamar tu lugar en la fortuna de Blackthorne, la alcanzaste, sin darte cuenta del costo. Los labios de Olivia se separaron, pero Aldwych continuó, implacable. La falla era legal, pero la voluntad de Reginald Blackthorne dividió su patrimonio entre sus hijos. Tú, presumida muerta, no tenías lugar, pero como Olivia, un primo recién descubierto de Francia, podía ser insertada. El borrador de la voluntad revisada se encontró en los archivos del Dr. Bess. Reginald se preparaba para firmarla. Solo días antes de su misterio. Tonterías, ladró Harluth. Pero Aldwych no se detuvo. Ahora considera el asesinato que Julian presenció, o pensó que lo hizo, en el tren 677 a Barrowgate, testigo por nada menos que las Tilling, que estaba en el vagón adyacente, juró que vio a una mujer estrangulada, pero lo que vio no era real, era una escena diseñada para ser vista. La Sra. Tilling jadeó, pero lo vi, sí, dijo Aldwych suavemente. Eres un testigo confiable, pero lo que viste fue una actuación. Olivia lidiando con el maniquí de un sastre, vestida con el característico abrigo azul marino de Julian. El acto fue cronometrado perfectamente cuando los dos trenes cruzaron en la curva Barrow. La ventana de ilusión duró solo 12 segundos. ¿Pero el cuerpo?, preguntó Cedric. En el sótano de la raíz, respondió Halley, sombríamente. Estaba muerto 3 días antes del incidente del tren, envenenado, arsénico en una botella de brandy. El Dr. Besmer descubrió la discrepancia de la línea de tiempo cuando revisó la autopsia. Se estaba preparando para hablar con Olivia en privado, hasta que él también fue encontrado muerto. Cianuro, dirigido a un vial en las habitaciones de Olivia. La voz de Olivia se levantó, desesperada ahora. ¿Podemos? Sí, dijo Halley. ¿Y el veneno? Lo coincidimos con una tintura importada bajo su nombre falso en París. Luego, desde la parte trasera de la habitación, la joven Clara Holloway se puso de pie. Nunca hablé de ellos, pero el guión, lo comparé con viejas tarjetas de cumpleaños de Evelyn Carrow. La escritura a mano es idéntica. Aldwych giró lentamente hacia Olivia, su voz como una cuchilla. Tal vez temes que todavía tenga fotos, evidencia de quién eras realmente.
No solo mataste por dinero, mataste para borrar tu pasado. La máscara de Olivia se rompió, su respiración se agitó. El asesino revelado, mientras las últimas brasas de la chimenea siseaban en el silencio frío, el inspector Rea se volvió para enfrentar la habitación, su voz constante pero baja, como el viento que se rizaba debajo de la puerta. No se trataba solo de herencia, se trataba de un borrado, de reescribir la historia. Al otro lado de la sala, todos los ojos lentamente gravitaban a Evelyn Morrow, la mujer que conocían como la encantadora invitada de Devon, pero que ahora se presentó como la desaparecida Evelyn Harwood, presunta muerta durante 25 años. Su rostro, medio fundido en la sombra, no reveló ningún remordimiento, solo una calma cansada, como si hubiera estado esperando este desenmascaramiento todo el tiempo. Me quitaste todo, susurró. Su mirada no se fijó en el inspector, sino en el hombre junto a la ventana, su hermano, Sebas. Les dijiste que me escapé, que estaba inestable, forjaste las cartas, enterraste mi nombre. La habitación permaneció sin aliento. Eso es una mentira, murmuró Sebastián, aunque su voz tembló. Rea dio un paso tranquilo adelante, pero no es inteligente. El libro mayor de Grimsby Manor mostró que el nombre de Evelyn se ponchó semanas antes de su supuesta desaparición, la misma semana que tu padre alteró la confianza familiar. La sonrisa de Evelyn era delgada. No tenía nada, no hay pasado, no hay nombre, hasta que me convertí en Evelyn. Trabajé, sobreviví, observé desde lejos mientras heredaba todo. Estatus, propiedad, legado destinado a ser compartido. Un jadeo suave vino de tía Miriam cuando las piezas cayeron en su lugar como una avalancha tranquila. Rea continúa. El asesinato de Thomas Bell no fue un accidente. Te reconoció de los registros del orfanato. Amenazó con exponer la verdad. Lo silenciaste. Evelyn no se estremeció. Iba a arruinar todo. Había llegado demasiado lejos. ¿Y el cuerpo?, preguntó Miriam. La voz temblando. El jardín bien, dijo Rea, sellado con concretos semanas antes de la restauración. Encontramos su reloj en el interior, todavía marcaba debajo de las piedras. Evelyn finalmente se volvió para mirar al inspector, los ojos tranquilos. ¿Y qué ahora? La justicia restaurará los años que perdí. La voz de Rea se suavizó. No, pero la justicia, como la verdad, no responde al deseo, responde a los hechos. Más tarde, cuando la nieve se desvió en silencio fuera de la casa de la estación, Rea y su asistente, Eliza, se sentaron envueltas en silencio. El fuego crepitó entre ellos cuando Eliza dijo, casi se salió con la suya. Casi, Rea asintió, mirando las llamas. El error fue sutil. La foto en el folleto de la caridad tenía su reflejo, no la cicatriz de Evelyn, pero la cicatriz de Evelyn, la única que Thomas conocía, así que incluso la pista más pequeña, murmuró Eliza, puede desentrañar las mentiras más apretadas. Terminó Rea. Ella alcanzó su taza. Siempre es así, un hilo tirado, una sombra fuera de lugar. La gente planea crímenes perfectos, pero olvidan una cosa: la culpa, la ira, la venganza, siempre dejan huellas digital. Afuera el silbato distante del tren nocturno resonó en el páramo, un sonido perdido en la memoria y el arrepentimiento, y cuando el vapor rodó en la niebla, llevó consigo el último aliento de una verdad enterrada, pero finalmente desenterrada, un recordatorio de que incluso cuando las pistas están ocultas, el tren de la justicia nunca deja de llegar.